¿Qué tal? Hoy vamos a comenzar con el primer video. Entonces vamos a trabajar primero con una introducción. Eh, como bien recordarán, los cursos de cálculo en la versión de cálculo 1 y cálculo 2 lidian con la noción de los números reales y funciones entre los números reales. Sin embargo, para el cálculo 3 y cálculo 4 tenemos que extender la noción de cómo se relaciona cierto conjunto numérico consigo mismo o con otros variados, a diferencia de solo tomar los reales como era el caso del cálculo 1 y cálculo 2. Entonces, para ello vamos a platicar un poco de esto. Cuando estábamos en cálculo 1 podíamos representar de forma geométrica los reales como una recta, y si queríamos graficar cómo se comportaba una función, dibujábamos dos rectas que representaban básicamente dos copias de los reales, y a cada puntito sobre uno de los ejes, que era el eje horizontal, le asociábamos un valor a cierta altura que iba a ser su imagen con referencia en la otra copia de los reales. Entonces esto nos daba nociones como de funciones, y el objetivo cálculo 1 y cálculo 2 era estudiar particularidades de estas funciones y ciertos cálculos que se pueden hacer con ellas. Sin embargo, ¿qué pasa si vamos más allá y pensamos, bueno, ¿y qué tal si yo no quiero pensar nada más en funciones que tengan un dominio real y un codominio real, sino que puedan haber más construcciones diferentes? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una analogía de qué pasaría con un dibujo de esta manera, donde cambiamos la base de nuestra función. ¿Qué tal y ahora tenemos nosotros un plano, como si fuera, por ejemplo, el suelo de un cuarto, y sabemos que a cada alturita, para cada puntito, hay alguna altura asociada en ese cuarto, que podría ser, por ejemplo, la altura de algún techo, ¿sale? Entonces puede ser que esté inclinado, y entonces tenemos ahí como un estilo techo. Y lo que podemos pensar es, pues podríamos tratar de saber qué es lo que está pasando para cada punto, la altura que se mide de ese punto hasta el techo. ¿Ok? Entonces esta noción al final y al cabo se parece mucho a una función, pero donde ahora la base no es una recta, sino un pedazo cuadrado, ¿no? De un cuarto. Y para cada punto lo que estamos asociando es qué tan alto está el techo, que en este caso pues es inclinado, ¿no? Claro que casi nosotros siempre vivimos en cuartos donde idealmente, si estamos en el cuarto, pues el techo siempre tiene la misma altura. Entonces tendríamos un dibujito muy parecido a esto. Sin embargo, esta noción nos habla justamente de cómo podemos entender que hay maneras de hablar de ciertas funciones donde la base ya no son solo los números reales, sino otros conjuntos diferentes. En este caso, justo es un rectángulo. Bueno, entonces, con esa noción, si queremos formalizarlo matemáticamente, tenemos que saber decir qué quiere decir un cuadrado como dominio. Entonces, justo la manera de poder plantear esto ya la tenemos, pensando que nosotros podemos hablar acerca de un plano que va a representar de alguna manera una noción de justamente el suelo de un cuarto, pero lo podemos representar pues con esta forma geométrica que habíamos platicado, de tener dos ejes reales ahí involucrados. Entonces, para cada punto de nuestro suelo, lo que puedo hacer es, este punto se asocia con la coordenada según estos ejes de referencias. Entonces, de esta manera podemos dar una interpretación algebraica, matemática, de qué quiere decir un punto en el suelo. Va a ser una parejita de números reales, ¿sale? Y esto se puede extender a nociones más grandes. ¿Qué tal y ahora estamos en el espacio?
¿Sale? O sea, ¿qué tal? Y ahora lo que yo quiero es ver qué sucede si puedo asociarle a un cuarto entero algún tipo de medición para cada uno de sus puntos en el cuarto. Por ejemplo, podríamos tratar de hacer la medición para cada puntito en el cuarto de cuál es la temperatura local que hay aquí. ¿Sale? Y entonces, si pensamos en esta noción, lo que va a estar pasando es que tengo ahora una asociación que para cada punto del cuarto obtengo una temperatura. Si esto es lo que está pasando ahora, como que la asociación tiene como base un cuarto, ¿no? No es solo una recta. Entonces, de nuevo, ¿qué manera podríamos hacer para plantear esto en términos matemáticos? Pues lo que podemos hacer es ahora, bueno, pues ya que tenemos un cuarto, pues podríamos tratar de representar cada punto del cuarto como una tripleta de puntitos x0, y0, z0, de manera que cada una de estas informaciones me dice, el x0 quiere decir que cuando me fijo en qué tan lejos está de este plano, o sea, como de la pared, aquí mide x0. Y el y0 me diría qué tan alto está con respecto al suelo. Y el z0 me diría qué tan profundo está con respecto a como esta pared desde la que ya estamos viendo, ¿no? Entonces, esta manera de hablar justamente nos ayuda para ver que los puntos en un cuarto los podemos pensar como tripletas de números reales. Y entonces, ya teniendo esto en cuenta, a la noción que yo quiero llegar es justamente a decir, entonces un buen conjunto diferente a solo los reales para tener como una base de funciones van a ser no reales per se, sino colecciones de reales, eneadas de reales. Entonces, así vamos a definir el conjunto o los conjuntos que van a ser la clave de estudio dentro de cálculo 3 y cálculo 4. Lo que vamos a llamar R a la n. Esto va a ser, matemáticamente hablando, un conjunto donde cada elemento del conjunto van a ser una cantidad de números reales que están ordenados de alguna manera, como tengo el primer real, el segundo real, así hasta el enésimo real. Aquí es donde está involucrada la n, ¿sale? Entonces, esto va a ser un elemento de Rn, y R a la n va a ser el conjunto de todas estas posibles eneadas, ¿ok? Entonces, formalmente esto es todas las eneadas donde cada uno de estos x, is, representan números reales. Y entonces lo que vamos a estar analizando durante estos cursos es funciones donde la base, el dominio, es un Rn y van a caer pues tal vez a los reales, pero puede ser que caigan a alguno de estos otros espacios, tal vez a un Rm donde m puede ser diferente. Entonces, esto es lo importante, llegar a entender a nivel de cálculo qué podemos decir de funciones que van entre estos conjuntos nuevos que son R a la n y R a la m. Sale. Entonces, muy bien. Entonces, ya que logramos platicar de qué va a ser el objeto de estudio a partir de esto, vamos a precisar algunas cosas acerca de, por ejemplo, los conjuntos R a la n. Entonces vamos a platicar primero aspectos algebraicos que tenemos enriquecidos en un R a la n.
Entonces, como ya dije anteriormente, el R a la n es un conjunto que está basado muy fuertemente en los reales, ¿sale? R a la n es lo mismo que las eneadas de números reales, donde cada elemento de esta lista pues justo es algún número real, y este conjunto pues está formado por toda la colección de estas posibles eneadas. Sale. Pero justamente los mismos reales tienen una estructura algebraica que, aunque no van a traducirse de manera exacta a R a la n, sí le heredan o le trasladan aspectos algebraicos a este R a la n. Entonces, supongamos que tenemos dos de estas eneadas en un R a la n. Y queremos hacer algo como rescatando la estructura aditiva que teníamos en los reales. Lo que podemos hacer es hablar de un tipo suma, nada más que de estas eneadas, de la siguiente manera. Yo voy a sumar esta eneada con la otra eneada, haciendo la siguiente operación. La primera entrada del primer punto lo sumo con la primera entrada del segundo punto, y así me sigo. Y esto tiene sentido porque cada uno de esos números son reales y podemos sumarlos como números reales que son. Entonces, esto de alguna manera traslada que la estructura aditiva de los reales le da una estructura aditiva a R a la n, pero en un sentido diferente. No es que estemos sumando dos números y nos dé uno nuevo, sino que estamos como sumando dos eneadas y nos da otra eneada. ¿Sale? Entonces, esta es una noción algebraica que tiene trasladada R a la n a partir de los reales. Y hay otra que también es importante. ¿Qué tal ahora tenemos algún real, lambda, y tenemos nuestra eneada, y lo que queremos hacer es escalar de alguna manera la eneada con base a ese número lambda? Entonces, el proceso de escalar esta eneada con base a lambda lo podemos pensar como: si quiero escalarlo, voy a multiplicar el lambda en cada una de las entradas. Entonces, este proceso también tiene sentido porque, como estamos teniendo una estructura multiplicativa en los reales, podemos de esta manera trasladar cierta noción multiplicativa a el R a la n. Aunque aquí es importante notar que no es como que estemos pudiendo multiplicar dos eneadas, estamos hablando de un escalamiento de un real sobre una eneada, ¿sale? Entonces, no va a ser tan fácil traducir una noción de multiplicar dos eneadas para que te dé otra eneada. O al menos no para el propósito de las cosas que son interesantes que vamos a estar trabajando después. ¿Sale? Entonces, estas dos operaciones que se pueden estar haciendo, lo que hacen es que este conjunto de R a la n van a poder ver que es una cosa que llamamos espacio vectorial, y que va a ser un espacio vectorial sobre el campo de los reales. Sale. Entonces, en sus cursos de álgebra lineal o de otras materias, van a profundizar un poco más en la noción abstracta de qué es un espacio vectorial. Pero justamente en este caso estamos viendo uno de los primeros ejemplos que se presentan. Justamente este conjunto de eneadas de reales tiene una estructura natural de espacio vectorial sobre el mismo conjunto de los reales. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, dado un espacio vectorial,
que en este caso va a ser justamente R a la n, muchas veces a sus elementos se les llaman vectores, ¿sale? Entonces con eso en mente, una eneada nosotros muchas veces lo vamos a pensar como que también lo llamaremos vector. Es un vector que básicamente es una colección de reales donde pues la cantidad de reales que aparecen es una cosa fija, depende de esta n, y donde si queremos hablar de cada uno de estos numeritos que aparecen, pues este vamos a llamar que va a ser la primera coordenada, y luego la segunda, así hasta la enésima coordenada. Y muchas veces, para no estar escribiendo a cada rato esta listita, lo que también vamos a hacer por notaciones, decir, bueno, pues ya sabemos que un vector dentro de R a la n en realidad es la eneada, y entonces vamos a representar como X flechita a uno de estos puntos que pues tiene asociado justamente esta eneada de reales, y lo importante pues es saber cuáles son las coordenadas, ¿sale? Al final y al cabo el vector está formado por los números que están en sus coordenadas, que van a ser desde la primera coordenada hasta la enésima coordenada. Y en ese sentido, pues las notaciones que vamos a estar usando para las cosas que dije de los aspectos algebraicos muchas veces es, si quiero hacer la operación aditiva que platicábamos, si nosotros tenemos dos vectores, o sea, dos eneadas, voy a decir X más Y para denotar esta operación de sumar entrada. Y si tengo un escalar, un real, para hablar del escalamiento, también lo voy a denotar por lambda puntito la flechita, ¿sale? Entonces vamos a poder estar hablando de esto. Y una cosa que quiero que podamos ver es ver si podemos entender si con estas cosas que estamos haciendo se puede ver qué querría decir X menos Y, ¿sale? Entonces ahorita nada más hablamos de la suma y del rescalamiento, pero no hablamos de una resta de eneadas. Pero esto lo que va a hacer más bien, ya con estas definiciones, es la siguiente cosa. Voy a agarrar el vector X y le voy a sumar un rescalamiento de Y. ¿Qué rescalamiento? Pues el rescalamiento de multiplicar menos 1 por Y. Que ahora, si lo pensamos de la manera en sus coordenadas, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que si me fijo en las coordenadas de este vector nuevo, de esta eneada que se va a producir con este proceso, pues voy a obtener que la primera entrada es, agarro X1 y luego le tengo que sumar la primera entrada del vector menos 1 por Y. Menos 1 por Y lo que hace es, al menos 1 estás multiplicando cada una de las entradas. Entonces eso quiere decir que le cambia el signo a las coordenadas del vector Y, que van a ser Y1 hasta Yn. Entonces es como sumarle menos Y1 y así nos seguimos. X2 más menos Y2 bla 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 hasta Xn más menos Yn, que pues para los números reales ya sabemos que esto lo que quiere decir es, si a X1 le sumo el menos Y1, pues eso es la definición de X1 menos Y1, y si a X2 le sumo menos Y2, eso es la definición de X2 menos Y2, y así nos seguimos. Xn menos Yn. Entonces, en general, estas dos operaciones que ya definimos dentro de R a la n, pues van a permitir escribir cierto estilo de ecuaciones con los vectores o con las eneadas, ¿sale? En general, podremos hablar de cosas como del estilo un escalar alfa multiplicado por un vector, o escalando al vector X y le sumamos otro real beta que escala a otro vector Y, y lo que va a hacer básicamente es tener un vector donde las entradas van a ser alfa x1 más beta y1
y así nos seguimos hasta que el último va a ser alfa xn más beta yn. Entonces esto es básicamente la estructura que estamos pudiendo tener algebraica como espacio vectorial dentro de R a la n. Muy bien, entonces esto es una parte importante. Hay muchas cosas que se pueden hablar de los espacios vectoriales de forma general, pero ahorita vamos a avanzar a la siguiente cosa. La siguiente cosa es también los conjuntos de R a la n no solo tienen una estructura algebraica, sino que también tienen aspectos geométricos involucrados dentro. Y estos aspectos geométricos más o menos se rescatan de, por ejemplo, en la noción de los ejemplos que estuve viendo al inicio. Por ejemplo, en el suelo, pues nosotros si tenemos dos puntos en el suelo, pues podemos hablar de la distancia entre ellos. Si tenemos dos puntos en un cuarto, también puedo medir con 1 metro cuál es la distancia entre dos puntos. Entonces, esas nociones al final y al cabo son geométricas, y esta relación de cómo una cosa en un espacio o en un plano se puede representar con una eneada es una manera de traducir geométricamente algo que es abstracto a una construcción que depende de los reales. Entonces, vamos a platicar un poco de eso. Y un concepto clave para poder entender esto de los aspectos geométricos es la siguiente cosa. Supongamos que yo tengo un vector x en R a la n, que como ya dije, eso quiere decir que es una eneada de reales. Y lo que voy a hacer es definir algún tipo de medición para este vector, para esta eneada. Voy a definir una cosa que vamos a llamar la norma del vector x, y se va a denotar así como encerrar al vector entre dos rayitas, tanto por la izquierda como por la derecha, y se va a definir como pues una medición que quiero que sea un número real, que además va a ser un número real positivo. Va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus coordenadas. ¿Sale? Entonces, esta noción es una definición pues de dado un vector, dado una eneada, le estoy definiendo alguna medición que justamente pertenece a los reales, y si se dan cuenta pertenece a los reales positivos o el cero, porque estoy considerando la raíz positiva. Y lo que más me va a servir esto es justamente para ver cómo puedo tener una noción geométrica dentro de R a la n. Entonces, regresando al ejemplo de agarro x menos y, y eso ya sé qué quiere decir a nivel de coordenadas. ¿Y qué tal le saco la norma? La norma va a ser justamente la suma, la raíz cuadrada de las sumas de los cuadrados de las diferencias por coordenadas. Sé que está larguísimo, pero aquí está escrito. Entonces, la norma de la diferencia de dos vectores está haciendo esto, que tal vez les recuerde alguna otra fórmula famosa. Vamos a hacerlo para el caso de R2. ¿Qué tal y nuestro x nada más era x1, x2, y nuestro y era solo y1, y2? Entonces mi formulita que estoy obteniendo, aquí me faltan las flechitas para recordar que son vectores. La fórmula que estaría obteniendo en este caso sería la raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado. Si recuerdan, en sus cursos de geometría analítica, justo cuando ustedes tenían el plano cartesiano y tenían el punto x1, y1 y el punto x2, que diga x1, x2 y el punto y1, y2,
cuando querían medir la distancia entre estos dos puntos, justo les daba esta formulita, ¿sale? Entonces esta definición de la norma tiene que ver con la distancia geométrica que nosotros definimos, al menos en el caso de R2, ¿sale? Entonces esto no suena descabellado extenderlo a R a la n en general. Cuando yo tenga dos vectores X, voy a definir la distancia entre los dos vectores, entre las dos eneadas, justo como la norma del vector X menos Y. ¿Sale? Y por la definición justamente pues tienen ciertas propiedades que son importantes. Siempre va a ser un número mayor o igual que 0. Y vamos a ver que solo va a poder ser 0 en cierto caso específico. Entonces, esta norma nos va a ayudar a entender aspectos geométricos y eso es lo que vamos a intentar hacer ahorita. Entonces vamos a hacer nuestra primera proposición y va a ser una lista de propiedades que satisface la norma. Entonces primero vamos a ver que la norma de un vector en general va a ser mayor o igual que 0, lo cual no es muy difícil a partir de la definición que ya vimos, pero la cosa interesante es que además si la norma es 0, entonces el vector X debía ser lo que llamamos el vector 0. El vector 0 es la eneada que tiene puros ceros en cada una de sus coordenadas. ¿Sale? La siguiente propiedad que quiero que podamos probar ya está un poco más complicada, que va a ser si yo tengo dos vectores y los sumo, su norma va a ser menor o igual que si sumo las normas de cada uno de ellos por separado. A esta propiedad se le llama desigualdad del triángulo y como dice su nombre tiene que ver al final y al cabo con una noción de que ahí hay un triangulito y los triángulos satisfacen ciertas desigualdades. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a intentar justificar. Para la primera parte, pues ya, la primera observación de que estoy tomando la raíz positiva quiere decir que la norma de un vector siempre es mayor o igual que 0. Pero hay que ver qué pasa si la norma es 0, ¿por qué tiene que ser el vector 0? Y de hecho es un sí solo sí. Si la norma es 0, vamos a hacer la demostración de esto. Si la norma es 0, eso quiere decir que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado hasta xn al cuadrado es igual a 0. Podemos elevar al cuadrado esta ecuación. Nos va a quedar que x1 al cuadrado hasta xn al cuadrado es igual a 0. Y recordemos que en cálculo 1 probábamos que todo número al cuadrado era mayor o igual que 0. Entonces, lo que está del lado izquierdo son números que son mayores o iguales que 0. Y si hubiera uno que no es 0, que fuera distinto de 0, entonces tendría que ser estrictamente positivo. Si hubiera uno de ellos que no fuera 0, entonces tendríamos al menos un positivo que sumado con otros mayores o iguales que 0, pues debería dar algo estrictamente positivo. Pero eso no puede ser cierto porque del lado derecho tenemos 0. Entonces lo que quiere decir esto es que como del lado izquierdo estamos sumando puros números mayores o iguales que 0, pero del lado derecho está dando 0, todos los números que estamos sumando tienen que ser 0. Entonces cada uno de estos cuadrados para toda i tiene que ser 0. Si un número al cuadrado es 0, pues no le queda de otra al número más que ser 0. Y entonces lo que justificamos es justo lo que queríamos. Cada una de las coordenadas del vector x tiene que ser igual que 0. Muy bien. Para la segunda parte tenemos que introducir otra noción dentro de esta estructura de los r a la n. Entonces vamos a tratar de introducir la siguiente cosa. Una cosa que vamos a llamar el producto punto. Entonces el producto punto va a ser una operación que vamos a poder hacer entre dos vectores
la vamos a denotar de esta manera: x puntito rodeado y, como la siguiente cosa, recordando que estoy utilizando que x tiene coordenadas x1 hasta xn y que y tiene coordenadas y1 hasta yn. Va a ser, por definición, la suma desde x y por y, esto es dentro de los reales, y lo varío desde la primera coordenada hasta la última coordenada. ¿Sale? Entonces esa es una operación que está chistosa porque le metes dos vectores y te regresa un real. ¿Sale? Entonces de nuevo es como que no obtengo otro vector, sino que obtengo un real. Bueno, ¿y esto para qué nos va a servir? Pues esto justamente también nos ayuda a rescatar cierta estructura geométrica que va a tener que ver con la norma. De hecho, si vemos rápidamente, si hacemos x producto punto consigo mismo, pues por la definición anterior, esto es la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por xy, que pues es básicamente la suma de xy al cuadrado, donde los y se están recorriendo desde la primera coordenada hasta la última. Entonces esto es casi la norma, ¿no? Lo que va a estar pasando es la siguiente identidad: x.x es lo mismo que la norma del vector x elevada al cuadrado, porque no tiene la raíz del lado derecho. Entonces eso equivale a que está elevado a cuadrado la norma, ¿no? Entonces aquí se ve una relación entre el producto punto y la norma. Muy bien, pero lo que vamos a querer demostrar es una cosa, una propiedad diferente de la norma y el producto punto, y esto se va a llamar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y lo que va a decir es lo siguiente: para cualesquiera dos vectores, cuando tú te fijas en el producto punto de ellos dos y le sacas el valor absoluto, pues es un número real, entonces le puedes sacar el valor absoluto. Esto siempre va a ser menor o igual que el producto de las normas de cada uno de estos. Muy bien. Entonces esto nos va a ayudar para la propiedad esta de la desigualdad del triángulo que quiero demostrar. Pero esta desigualdad de Cauchy-Schwarz en realidad es una desigualdad que se va a valer más en general y que van a trabajar en algunos de sus cursos en lineal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para demostrar esta? La demostración de esta es de la siguiente manera. Entonces esto se va a demostrar con unas par de propiedades del producto punto extra que vamos a checar. Entonces la primera va a ser muy sencilla de notar, que es la siguiente: si nosotros queremos sacar el producto punto de x a una suma de dos vectores, esto va a ser lo mismo que el producto punto de x con y más el producto punto de x con z. Entonces, en otras palabras, lo que estaríamos diciendo es que el producto punto distribuye sobre la suma vectorial. ¿Y cómo lo hacemos para probar esto? Pues no es muy difícil. Vamos a ver qué es el lado izquierdo y qué es el lado derecho y ver que en realidad son la misma cosa. Entonces ahorita por un momento supongamos que esto no es cierto. Y supongamos que los vectores x, y, z son eneadas de reales con la estructura x1 hasta xn, y1 hasta yn y z1 hasta zn. Entonces en ese caso el lado izquierdo es primero la suma de multiplicar las coordenadas de x, o sea x y,
por las coordenadas del vector suma de y y z. Ese vector suma tiene coordenadas y1 más zi, y más zi, y esto desde i igual a 1 hasta n. Por otro lado, esto de aquí es la suma de los productos de x y y desde i igual a 1 hasta n en el primer término, y el otro es la suma desde i igual a 1 hasta n de x y zi. Pero no es muy complicado convencernos que estas cosas son iguales, justamente porque el producto de los reales se distribuye sobre la suma, y nada más es como del lado derecho estas dos sumas las puedes conjuntar en una sola y luego usar la propiedad distributiva del producto sobre la suma en los reales. Entonces el producto punto distribuye sobre suma vectorial, así como el producto normal distribuye sobre suma de los reales. Y también otra cosa que es importante es que podemos hacer como la siguiente manipulación. Si escalamos un vector y luego hacemos este producto punto con otro vector, esto va a ser lo mismo que multiplicar el valor lambda por el producto punto de los vectores. ¿Sale? Y de nuevo, pues es una cosa que es más o menos sencilla. Lo que está del lado izquierdo lo podemos interpretar como la suma de lambda xy, porque esas son las coordenadas de lambda x multiplicadas por las coordenadas de y, que son y, y este es un producto de esta manera desde i igual a 1 hasta n. Por otro lado, el lado derecho es lambda multiplicado por la suma de xy por y desde i igual a 1 hasta n. Entonces estas cosas son iguales porque justamente podemos factorizar el lambda de esta suma del lado izquierdo, y entonces en realidad estas son iguales. Muy bien, entonces con estas dos propiedades y con la propiedad que ya había escrito de que x.x siempre es mayor o igual que 0, porque justamente esto es la norma de x al cuadrado, vamos a poder probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces ahora consideremos vectores x y y arbitrarios y consideremos valores lambda y mu en los reales. Ahorita vamos a decir qué valores específicamente son, pero ahorita nada más digamos que son dos valores reales. Entonces 0 va a ser menor o igual que el módulo de lambda x menos mu y al cuadrado, la norma, disculpen, pero esto ya sabemos que es lambda x menos mu y punto el mismo vector. Y con la propiedad de cómo se van distribuyendo el producto punto y cómo salen ciertos escalares, vamos a notar que esto va a ser lo mismo que lambda cuadrada de x.x menos 2 veces lambda mu x.y, este es producto punto, más mu cuadrada y producto punto y. Sale. Y x.x pues lo vamos a reescribir como módulo de x al cuadrado. Este término de en medio lo dejamos igual. Y el último término también reescribimos y.y como módulo de y al cuadrado. Entonces ahora sí, esto se vale para cualquier lambda y mu. Entonces vamos a dar valores específicos de lambda y mu. Lambda va a ser 1 sobre
el módulo de x y mu va a ser 1 sobre el módulo de y. Cuando digo módulo también me refiero a norma, ¿sale? Ok, entonces si hacemos estas sustituciones vamos a llegar a la siguiente cosa. 0 va a ser menor o igual. Cuando hacemos lambda al cuadrado pues queda 1 entre el módulo de x al cuadrado, que multiplicado por módulo de x al cuadrado solo se va a hacer un 1, menos 2. La multiplicación de lambda y mu nos va a quedar una división de 1 entre módulo de x, módulo de y. Y el último término va a pasar algo similar con el primero. Mu al cuadrado te queda 1 entre el módulo de y al cuadrado, la norma al cuadrado, multiplicado por la norma de y al cuadrado se simplifica y queda solo un 1. Entonces obtenemos esto. Aquí me falta multiplicar por lambda y mu, que queda por el producto punto de x con y. Y ahora sí, le sumas este 1, que les digo que se simplifica cuando haces el producto de mu cuadrada con la norma de y al cuadrado. Muy bien. Y entonces, trabajando un poquito esta desigualdad, lo que podemos llegar a obtener, sin mucha complicación, es 2 veces x punto y sobre módulo de x por módulo de y, norma, es menor o igual que 2. Estos dos se pueden simplificar y multiplicamos por norma de x y norma de y nos va a quedar que x punto y es menor o igual que la norma de x por la norma de y. ¿Sale? Entonces eso es casi lo que queríamos, ¿no? Nada más que queremos valor absoluto. Pero nada más para ver que se vale en valor absoluto, solo vamos a hacer la siguiente cosa. Todo lo que hice sigue siendo cierto si en vez de poner aquí un menos, hubiera puesto un más. ¿Qué cambiaría en ese caso? Pues aquí se vuelve un más, aquí se vuelve otro más, aquí se vuelve un más, aquí se vuelve un más. Hacemos la misma sustitución de lambda y mu. Aquí se vuelve un más y acá se vuelve un menos. Y entonces obtendríamos esto con signo menos. Pero entonces el producto de las normas de x y y le gana al producto punto con signo positivo y al producto punto con signo negativo. Como alguno de esos dos tiene que ser el valor absoluto, podemos concluir la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, el valor absoluto del producto punto de x con y sí siempre va a ser menor o igual que el producto de las normas de los vectores separados. Muy bien. ¿Y cómo vamos a emplear esto ahora sí para la desigualdad del triángulo? Lo que hacemos es la siguiente cosa. Si quiero probar que x más y en norma es menor o igual que la suma de las normas, lo que voy a hacer es lo elevo al cuadrado. Esto ya sabemos que es lo mismo que x más y punto producto punto con x más y por la compatibilidad del producto punto y la norma y por las propiedades de producto punto. Esto es lo mismo distribuyendo todos estos productos puntos como x, producto punto x, más x, producto punto y, más y, producto punto x, más y, producto punto y. El producto punto es simétrico y entonces esto nada más queda x producto punto x, que ya sabemos que es la norma de x al cuadrado. X punto y más y punto x es 2x producto punto y punto y es justamente norma de y al cuadrado.
Y entonces aquí utilizamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. X producto punto Y pues va a ser menor o igual que el producto punto de aquel producto de la norma de X y el producto y con la norma de Y. Entonces esto lo puedo sustituir, justamente el término de en medio, como el producto de la norma de X con la norma de Y. Y eso es por desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y sigue estando este término. Pero justo ese término que apareció ahora del lado derecho no es otra cosa más que elevar al cuadrado la suma de los términos norma de X y norma de Y. Entonces obtuvimos que la norma al cuadrado de X más Y es menor o igual que el cuadrado de la suma de las normas. Sacamos raíz dentro de esta desigualdad y obtenemos la desigualdad del triángulo. Y ahora, ¿por qué esto tiene el nombre de desigualdad del triángulo? Pues vamos a ver qué está pasando con la representación geométrica, porque al final y al cabo estamos diciendo que estos son aspectos geométricos, aunque hemos estado haciendo mucha álgebra. Lo que sucede es, si tenemos la representación gráfica de nuestro R a la n, como hemos estado haciendo en otras ocasiones, de tener ahí muchos ejes de referencia y cada puntito que es un vector está asociado como a qué tan lejos están sobre cada eje de referencia. Si yo tengo un vector X y un vector Y, una cosa que se puede notar es que si empezamos en el origen, o sea el vector 0, tengo como que aquí estas flechitas. Entonces, cuando hago la suma vectorial que hemos estado usando como operación, en realidad lo que puedes pensar es, voy a pegar esta flechita aquí, de manera que empiece en donde acaba la X y me sigo con la misma dirección y el mismo tamaño, y aquí obtengo cierto puntito. Entonces el vector que llega, que representa esta flecha hasta acá, justamente es la suma vectorial. Entonces fíjense que aquí se está formando un triángulo. Se forma un triángulo de manera que el lado de aquí tiene justamente tamaño la norma de X, el lado de acá tiene justamente tamaño la norma de Y, porque nada más es como una traslación, y el lado de acá tiene tamaño justamente la norma de X más Y. Entonces lo que está pasando es que la desigualdad del triángulo dice que la suma de dos lados de un triángulo debe ser mayor o igual que el tercero. Entonces tiene sentido la desigualdad del triángulo. Y está demostrado con todas las propiedades algebraicas que tenemos a partir de la norma y a partir del producto punto. Entonces, muy bien, pues eso es suficiente para esta primera sesión, este primer video. Como verán, pues la idea es trabajar con estos espacios que son nuevos, los R a la n, pero en realidad muchas propiedades y muchas estructuras que tienen son simplemente heredadas de lo que ya sabemos que ocurre en los reales. Entonces, realmente nada más hay que saber traducir las cosas de los reales a estos nuevos conjuntos. Por mi parte sería todo y nos vemos en el siguiente video.